Hola, hola, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? ¿Sí están viendo Bien, mi Sara. pantalla? Días. Hola. Buenos días. Buenos Hola. días. Sí, sí. Buenos días. Hola. Sí se ve. Súper. Bueno, como les adelantaba un poquito, Noé, hoy vamos a hablar un poquito de los objetivos de desarrollo sostenible y les traigo como un ejemplo de una experiencia que personalmente tuve hace unos años, ¿ok? Este, pero bueno, antes de empezar, eh, ¿qué es un ODS? Porque ya me soplaron de que estuvieron investigando. Entonces me gustaría saber de ustedes qué es un ODS después de esa investigación. Un objetivo de Eh, desarrollo sostenible, me parece. Ahí, sorry, que interrumpí. Ajá. ¿Y qué significa eso? a lo que yo Esto entendí. significa, perdón, No, habla, tranquila. no, si quiere dígalo usted, tranquila. Bueno, las dos. Empezamos por Rachel. Ok, voy a hablar yo primero. Yo entendí. En total son 17 objetivos que, digamos que la meta es como que para la agenda del 2030 estén como ya bien trabajados, que son objetivos que lo que buscan es como mejoras en cada país, digamos, como oportunidades igualitarias para todos, el acceso a la educación, la igualdad de género, vienen bastantes objetivos. Entonces, como la idea es trabajar en ellos y que para el 2030 estén como completados o listos, como mejorar las situaciones del país, digamos. Súper. No sé si estoy equivocada. No, está súper bien. ¿Alguien Yo más? leí que es como también como satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras. Súper bien. Súper, súper bien. Bueno, como investigaron, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ok? Y como menciona aquí en el chat y como mencionaron ustedes, la idea de esos objetivos es construir un país o un mundo mejor, ¿verdad? En donde haya más oportunidades para todos, ¿verdad? En donde se pueda acabar con la pobreza, en donde se pueda contribuir a que ya no haya más hambre, a que haya más salud, a que haya una mejor educación, a que haya igualdad de oportunidades para todos, que haya acceso a agua limpia, energías asequibles y no contaminantes, a que haya trabajo decente, bien remunerado, que haya innovación, ¿verdad? Que haya menos desigualdades, que haya ciudades y comunidades sostenibles y así podemos seguir, ¿verdad? Al final, si uno se pone a ver, realmente los objetivos son muy grandes y dan un reflejo de que nos falta muchísimo por hacer para poder vivir mejor como sociedad. Lo cual es malo porque habla de que tal vez no se han venido tomando las mejores decisiones en los últimos años, pero por otra parte es muy bueno porque nos dice de que como sociedad tenemos muchísimas oportunidades de contribuir al mundo, ¿verdad? Entonces casi que cualquier cosa que pensemos, sea en el aire, en la tierra, en el mar, en la educación, en la salud, todo siempre va a estar enmarcado dentro de un objetivo de desarrollo sostenible prácticamente, porque son muy amplios. Entonces, si nos dejamos llevar por el nombre, se nos podrían ocurrir algunas cosas, posiblemente no muy innovadoras, pero si empezamos a estudiar a fondo cada uno de los objetivos, lo que ahí se establece, algunos subproblemas que se han identificado, algunos datos que nos hablan del por qué es importante cada uno de estos objetivos, ya vamos a entender con mayor profundidad y se nos van a ocurrir otras ideas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver y haciendo como un poquito de la introducción a lo que van a ver ahora más tarde en cuanto a Design Thinking, vamos a ver cómo se podría ir abordando
cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, para que ustedes tengan ideas de cosas que pueden hacer para inspirarse, para buscar una solución, para ir conceptualizando algo bien interesante, ¿ok? Y lo más importante dentro de eso es que, ahora bien, ya que ustedes hicieron una investigación, ¿qué creen que se ocupa para poder cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible que se están planteando? ¿Qué se necesita para poder construir un mundo mejor? Compromiso. Compromiso, perfecto. ¿Qué más? Apoyo por parte de la sociedad o comunidad. Apoyo a la comunidad, muy bien. Innovación. Innovación, ajá. Cambios culturales. Apoyo, Empatía. apoyo de empresas grandes. Ok, Apoyo al desarrollo sostenible. súper. ¿Qué más? Apoyo de los gobiernos. Ajá. ¿Alguna otra idea por ahí? Empatía. Acciones. Súper. Como ven, ocupamos un montón de cosas. A mí me gusta resumirlas en las siguientes. Ocupamos apoyo del gobierno, de empresas, de organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos, ¿verdad? Eso como en términos de organizaciones, ¿verdad? E individuos. Pero también ocupamos creatividad, ocupamos conocimiento, ocupamos tecnología y ocupamos trabajar en equipo. Creatividad para realmente generar un impacto, conocimiento para entender un problema y poderlo resolver de la mejor manera. Tecnología para que eso no quede ahí en una comunidad pequeña, sino que pueda escalar y realmente pueda impactar al mundo. Y trabajo en equipo porque solos va a ser casi que imposible, ¿verdad? Son retos muy grandes. Entonces, por eso los gobiernos, la comunidad, nosotros como ciudadanos, las empresas grandes, pequeñas, medianas, todos ocupamos poner de nuestra parte porque si no, no se va a lograr. Ahora, los objetivos de desarrollo sostenible están planteados para cumplirse en qué fecha o en qué año. 2030. 2030. Ok. ¿Y ustedes creen que lo vamos a lograr? Quizás no del todo, pero sí Está se difícil. avanzaron Si se toma bastante. acción desde ya, supongo que por lo menos algunas cosas. Ok. Yo honestamente lo veo muy difícil, porque Ujú. esto se supone que está desde 2015 y no hay como mucho cambio, y ahorita con todo lo de la pandemia más bien se va a rezagar mucho más. Entonces le van a estar prestando más atención a cómo mitigar o cómo resolver la crisis económica que a los objetivos de desarrollo sostenible. Al menos yo lo veo así, y eso lo veo ahorita con las decisiones del gobierno. Entonces no motiva mucho que digamos. Ok. Sí, ¿verdad? Cuando uno lo ve así, dice uno, puño, va a ser complicado, ¿verdad? Pero eso no implica de que, como lo vemos imposible, entonces no hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Porque lo importante es avanzar. A lo mejor no se llegan a cumplir los 17, pero sí se llegan a cumplir, bueno, gracias a la pandemia, tal vez el de salud se llegue a cumplir muy bien, ¿verdad? O el de alianzas estratégicas, o sí, no sabemos, ¿verdad? Lo importante es que a lo mejor alguna de ustedes con alguna idea brillante llegue a impactar muy positivamente alguno de esos objetivos. Vamos a leer aquí lo que dice Lisa. Dice, lo que sucede es que sí o sí necesitamos cumplir una gran parte para ese año, porque según vi en un documental, como que tenemos 20 años para ayudar al planeta lo más posible antes de que sea, sí, totalmente, ¿verdad? Y ahí llegamos al otro punto que les queríamos comentar, que es básicamente que los objetivos hablan de desarrollo sostenible. Y al inicio, cuando pregunté que qué era un desarrollo sostenible, Erika me parece que comentó de que era poder actuar en función de los recursos que se tienen disponibles, ¿verdad? Y eso se nos ha olvidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos venido desarrollando acciones de manera sostenible.
y comprometemos los recursos de un lugar y empezamos a extraer los recursos de otro lugar. ¿Por qué? Porque se tomaron acciones que no iban en una buena línea. Entonces aquí lo vemos en Costa Rica, por ejemplo, San José, ¿verdad? Ahí se concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo, la mayor cantidad de edificios, la mayor cantidad de servicios y un montón de cosas, pero al mismo tiempo, San José por sí solo no tiene los recursos para poder abastecer toda esa gran cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces se tiene que traer agua de otras regiones más alejadas y esas regiones se quedan sin ese acceso a pesar que proviene de ahí. Y eso no es justo, ¿verdad? No es justo porque se le quitan los recursos a otras comunidades y se concentran oportunidades en una región relativamente pequeña, dejando sin otras oportunidades y sin otros servicios a otras comunidades. Y es parte de lo que hay que mejorar, ¿verdad? De que si se toma una decisión, se tome en cuenta los recursos que se tienen a disposición sin comprometer o poner en riesgo a los demás. ¿Okay? Vamos a leer aquí los comentarios. Y súper bien, me alegra saber de que piensan que esta generación puede hacer el cambio. Totalmente, yo estoy seguro de eso. Ahora, ¿qué es lo que ocupamos? Evitar el efecto bla, 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 ¿verdad? Cuando estamos pensando en una posible solución, a veces decimos, yo creo que esto funcionaría, yo siento que esto podría funcionar, yo pienso que tal cosa, o en teoría eso a la gente le gustaría, o no creo que esto sea factible, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por un montón de supuestos. Y por eso es importante investigar, porque al final de cuentas, todo esto podría partir de una muy buena intención, o en los casos que decimos no creo, tal vez no tanto, pero con la solución que vamos a hacer, tenemos que estar seguros de que va a funcionar, ¿verdad? Porque vamos a meter ahí energía, vamos a meter ahí conocimiento, vamos a llevarnos varias horas trabajando en equipo y demás, como para que al final no pase nada, ¿verdad? Entonces, investigar, investigar, investigar va a ser clave dentro de este proceso. Y más que investigar, es llevar esa investigación y desarrollo a través de un proceso de diseño. Que un proceso de diseño de soluciones innovadoras, y ahora lo van a ver cuando vean Design Thinking y demás, está constituido de 3 fases. ¿Ok? Tenemos una fase de inspiración, una fase de ideación y una fase de implementación. ¿Qué es lo que pasa tradicionalmente? Que no buscamos cosas que nos inspiren. Nos dan un problema y ya queremos implementar una solución sin pasar por este proceso, sin inspirarnos, sin llevar un proceso de ideación más guiado y orientado que nos lleve a una determinada oportunidad o un hallazgo relevante de un problema y que a partir de ahí, ahora sí, pensemos en posibles soluciones y después de que vemos un montón de posibles soluciones, desarrollemos una, porque todo ese análisis se determinó de que era la que podía llegar a generar más impacto. Pero como sociedad, no sé por qué, nos han acostumbrado a que tenemos un problema y una vez ya estamos, hagamos tal cosa, ¿verdad? Y no le damos mucha mente. Y por eso es que no se llegan a desarrollar muchas soluciones realmente innovadoras y realmente de valor. ¿Alguna iba a decir algo? No, ok. Entonces, vamos a ir entrando en detalle cada una de esas fases. ¿Ok? Bueno, a detalle no, pero por lo menos explicar algunas cositas. Inspiración. ¿Qué podemos hacer para inspirarnos? Bueno, realizar investigaciones secundarias. ¿Qué significa esto? Bueno, empezar a investigar cómo es el contexto en el que viven personas que
viven una determinada necesidad o una determinada problemática, cuál es la situación que tienen actualmente, cuál es la situación que tenían 100 años atrás, cuáles son las iniciativas de las que se están hablando para corregir esa situación en el futuro, a cuánto tiempo futuro, cuáles son los retos que no permiten de que esas ideas se puedan disfrutar hoy en día, ¿verdad? ¿Qué esfuerzos se han venido haciendo? ¿Qué ideas en algún momento surgieron y tal vez no tuvieron el impacto que se esperaba? ¿Qué se puede aprender de eso? En fin, todo eso se le llama como investigación secundaria, ¿ok? Que es poder aprender desde el pasado, de la actualidad y algunas cosas que se están visualizando a futuro, ¿ok? Observación, ¿verdad? Averiguar lo que esas personas que están envueltas en una determinada problemática hacen. No lo que dicen que hacen, porque a veces es muy diferente. A veces nos dicen lo que queremos escuchar, no lo que realmente sucede. Entonces, ¿cómo observar? ¿Okay? Y podemos observar de muchas maneras. Ahorita por la pandemia tal vez no podamos ir a campo, ¿verdad? Y demás, pero hay otras herramientas. ¿Okay? Ahorita por la pandemia, esta es una situación que tal vez no se podría desarrollar a menos de que ustedes vivan cerca de esa problemática que llegan a identificar, ¿verdad? Que quieren abordar. Pero uno de los mejores procesos es la inmersión, que básicamente es vivir la experiencia de esas otras personas para entender con mayor profundidad de las situaciones por las que pasan. ¿Ok? Y una forma, por ejemplo, de observar y de comprender es buscar documentales. Los documentales es una muy buena opción, en Netflix, en YouTube o en otras plataformas. Buscar documentales que hablen de un determinado problema o que hablen de una determinada parte del mundo, ¿verdad? Que hablen de los océanos, que hablen de la naturaleza, de los bosques, que hablen de los animales o cosas por el estilo, porque eso les da la perspectiva de entender un poquito todos esos ecosistemas, ¿ok? Y también está Google, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a ver el tema del ODS de océanos, entonces pueden poner en Google tecnologías para la protección de los océanos y ahí les van a salir un montón de ideas. O les va a salir, o pueden poner innovación, tecnología y océanos. O pueden poner los 10 proyectos más innovadores para proteger los océanos en los próximos años. Y si lo pueden poner en inglés, aún mejor, porque ya se aseguran de poder visualizar de casi que lo del mundo, ¿verdad? Porque si lo ponen en español, se van a limitar mucho a lo que se pueda estar haciendo en Latinoamérica, tal vez en España, y nada más. Pero si lo ponen en inglés, abarcan todo el mundo. Y no es necesario tener ahí como un super inglés, no, palabras claves, tecnología, océanos, innovación. Buscan esas palabras en inglés, las ponen en el traductor y las ponen en Google y listos. ¿Ok? Y ahí se van a llevar algunas sorpresas de ideas, iniciativas, acciones y cosas que se están haciendo. ¿Ok? También otra forma es hacer entrevistas de personas que ustedes sepan que viven con ese problema o que son personas que les gustaría resolver ese problema o que saben mucho de ese problema. Y esas entrevistas no es hacer una entrevista tradicional, ¿verdad? Con un montón de preguntas, y sí y no, algunas, sino realmente entrevistas que nos permitan establecer una conversación muy profunda con esas personas y que esas personas al final nos terminen contando historias de lo que le pasó, de lo que vio, de cómo se sintió, de lo que piensa al respecto, que realmente haya muchísima información para poder como equipo tomar decisiones. ¿Okay? En todo esto lo que se busca es profundizar,
no ampliar. O sea, ustedes empiezan a buscar y ustedes dicen, ok, este problema que vimos en la página de los ODS nos llamó la atención. Que busquemos personas que sepan mucho de ese problema, ¿verdad? Y entonces profundizan y profundizan y profundizan. No se van a otras oportunidades y otros problemas y demás, porque si no van a hacer una aplicación con 1000 funcionalidades y ninguna de esas funcionalidades la llegan a entender lo suficiente, ¿verdad? E incluso cuando le presenten al jurado va a ser tanta cosa que van a quedar enredados, ¿ok? Y dentro de todo eso, lo más importante es que realmente se puede ir desarrollando una mejor empatía, porque empezamos a ponernos en los zapatos de la otra persona de una mejor manera, ¿ok? Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Todo claro? Todo muy claro. Ah, Ok. claro, sí. Todo claro. Súper. Sí, Entonces, claro. cuando entren al tema de los ODS, por ejemplo, si entran al de vida submarina, en donde van a ver los temas de mares, océanos y demás, van a encontrarse estas fichitas y así con todos los ODS, que ya les dan datos de por qué es importante ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, el de vida submarina, de que absorbe un 30% del dióxido de carbono, ¿verdad? Lo cual está contribuyendo un montón a que el calentamiento global no sea más crítico de lo que ya es, que produce el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, de que muchas personas alrededor del mundo dependen de las actividades que se hacen en el mar. Para ser exactos, dicen que más de 3 millones de personas dependen de eso para su sustento, ¿verdad? Que el océano contiene 200.000 especies identificadas, pero que las cifras reales pueden ser millones. Eso quiere decir que todavía no conocemos tantísimo lo que hay en el océano. Nos falta muchísimo, muchísimo por aprender del océano y los mares. Que 3/4 partes de la superficie de la Tierra están en el océano, ¿verdad? Somos más agua que tierra, que representa el 99% del espacio para poder vivir, y que el 40% del océano ahorita se está viendo muy afectado por la contaminación, ¿verdad? Entonces, estas fichas y otras nos dan datos relevantes, ¿verdad? Para empezar a tener un contexto. Hay personas que, por ejemplo, quieren prohibir la pesca, ¿verdad? Y esa es como su posición, pero bueno, prohibimos la pesca para que todo el recurso se renueve. ¿Y qué pasa con esas 3.000 millones de personas alrededor del mundo que dependen de eso para poder vivir? Entonces hay soluciones que se tienen que pensar de una manera más integral, ¿verdad? De que generemos un impacto positivo por un lado, pero que no afectemos por otro a personas, a recursos y demás, ¿ok? Y esas son cosas que nos pueden inspirar. Esos datos, esos documentales, esas investigaciones, esas conversaciones, todo eso es parte de ese proceso de inspiración, ¿ok? Ahora, una vez de que tenemos toda esa información, empezamos un proceso de ideación, ¿ok? No deberíamos pensar en soluciones primero, ¿ok? Primero deberíamos pensar en tener muchísima información a nuestra disposición para que esa solución que eventualmente vayamos a pensar tenga fundamento, ¿ok? Entonces, ideación. Básicamente, se recomiendan como 4 etapas. Primero, recopilar todos esos datos, ¿verdad? Fotografías, videos, anotaciones que hicieron mientras veían un documental, algunas frases que vieron que se repetían cada vez que hablaban con alguien de un problema, ¿verdad? Todos esos datos empezarlos a categorizar para ver qué temas o qué cosas tienen en común. Luego, identificar esa oportunidad clave
Y clave no es con el hecho de que es el problema más grande o la oportunidad más grande. Clave es en el sentido que ustedes como equipo se llegan a sentir bien trabajando alrededor de una solución que toque esa oportunidad, ¿verdad? Y establecer de lo que sería esa oportunidad ya como una frase. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada uno de estos datos, por ejemplo, que ustedes ahí en una pared peguen recortes de periódico, pongan post-its, pongan notas, fotografías, cosas que empezaron a recopilar durante todo este proceso. ¿Ok? Una vez de que tienen todo eso, y bueno, no necesariamente tiene que ser físico, ¿verdad? Ahí les podemos recomendar algunas herramientas que pueden hacer esto de manera virtual también, eh, para que lo puedan compartir entre ustedes. Una vez de que tienen todo esto, entonces analizar toda esa información y empezarla a agrupar por datos que son similares o que se podrían ver dentro de una misma categoría. Una vez de que tienen todo eso bien agrupado, de que ustedes entre ustedes conversen cuál de todas esas cosas que agruparon les llama más la atención, ¿verdad? Y que puedan decir, bueno, dentro de toda esta investigación y entre todas estas cosas, esta oportunidad o este hallazgo en particular nos motiva, nos hace sentir bien, que si haríamos una determinada solución nos haría sentir orgullosas de trabajar en eso, ¿ok? Y sobre eso, hacer una pequeña frase que resuma ese problema o ese hallazgo o ese descubrimiento, ¿ok? Y entonces esa frase tiene que explicar lo que la persona necesita, quiere y por qué lo quiere, inspirar, ¿verdad? Les tiene que hacer sentir algo, ¿verdad? Y tiene que estar redactado tan fácil de que sea muy fácil de recordar y de compartir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes estaban trabajando con adultos mayores. ¿Ok? Entonces, después de hablar con varios adultos mayores y demás, se repitieron algunas cosas en común, ¿verdad? Que los adultos mayores decían que buscaban compartir sus puntos de vista basados en las experiencias del pasado. Les decían también que los adultos mayores buscaban compartir su punto de vista para sentirse incluidos en la sociedad. Y les decían que sentirse escuchados reduce el sentimiento de soledad. Y digamos que todas estas tres frases fueron producto de conversaciones que ustedes empezaron a tener con los adultos mayores y que pudieron llegar a estas conclusiones. Y que estos temas en particular, ustedes dijeron, bueno, para nosotros, para nosotras, sería increíble poder trabajar en estos temas, en que los adultos mayores realmente puedan sentirse mejor, ¿verdad? Entonces llegan a resumir esto en una frase muy corta, que es: para sentirse incluidos, los adultos mayores necesitan ser escuchados. Y ese va a ser lo que se enfoquen para hacer una solución. ¿Okay? Entonces ustedes dicen, vamos a hacer una solución que permita a los adultos mayores sentirse incluidos y ser escuchados. Y a partir de ahí, ahora sí, empezamos el ejercicio de ideación de qué hacemos para lograr esa solución. ¿Ok? Porque apenas estamos en la mitad del proceso. Entonces, tuvimos mucha información, esa información la fuimos categorizando, seleccionamos una parte de esa información que nos dio un hallazgo en particular, y en eso que ya sabemos que nos vamos a enfocar, vamos a compartir ideas que se nos ocurran. Y de todas esas ideas que se nos ocurran, vamos a escoger una que va a ser nuestra solución. ¿Se entiende el proceso? Sí, el gráfico ayuda mucho, de hecho. Bastante bien. Bueno, súper bien. Igual yo les mando la presentación con Caro o Gina para que ustedes la tengan por ahí. ¿Okay? Y ahora tengo entendido que van a profundizar
metodología de Design Thinking que les va a ayudar todavía a entender más. ¿Ok? Y bueno, tenemos un hallazgo. Ahora ese hallazgo hay que transformarlo en una oportunidad. Entonces ustedes podrían decir, ¿cómo podríamos incluir a los adultos mayores en la sociedad y que puedan ser escuchados a través de una aplicación, por ejemplo? Y ese es el reto que ustedes se ponen. Esa es la pregunta que ustedes se hacen para poder pensar en la solución que vayan a desarrollar. Este es un formato muy simple, pero muy efectivo, ¿verdad? Esa restricción ustedes pueden jugar con ello. Nada más recordar de que tienen que hacer una aplicación, ¿verdad? Entonces ya la aplicación por sí sola puede ser la restricción. Algunas reglas dentro de ese proceso de no juzguen las ideas de los demás, fomenten las ideas locas, porque eso va a generar risas y confianza entre ustedes mismos. Construyan sobre las ideas de los demás, es como, uy, eso sería muy bueno con tal cosa, ¿verdad? Manténganse enfocados en las oportunidades que plantearon, no se desvíen, porque si no les va a costar mucho poder llegar a una solución, ¿verdad? Respeten el espacio de cada una, ¿verdad? Entonces, de una conversación a la vez, traten de ser muy visuales, ¿verdad? Apoyarse de fotografías, de pantallazos, de algún post-it, alguna frase, ¿verdad? Y en este ejercicio de ideación, no importa la calidad, lo que importa es muchas ideas, ¿verdad? Porque entre más ideas tengan, les va a ser más fácil después decir, ok, hagamos esta, ¿verdad? Pero si salen tres cosas, les va a ser muy fácil escoger, ¿verdad? Y después de eso, ahora sí, manos a la obra y a desarrollar la aplicación en Inventor, ¿ok? Antes de eso, ¿lo podrían hacer? Sí, pero posiblemente en el proceso, y ya ha pasado en otras ediciones de Mente, empiezan a hacer la aplicación y después tienen que devolverse y hacerla de nuevo porque vieron de que la solución que estaban haciendo tal vez no iba a cumplir con las expectativas o ya no se sentían tan a gusto. Entonces no queremos eso. ¿Okay? Lo que queremos es que desde un inicio estén haciendo algo que les motive. ¿Okay? Y más que les motive, ustedes deberían preguntarse, ¿yo usaría esa aplicación? A mí me gustaría que la gente supiera que yo hice esa aplicación y si no las hace sentir así tan orgullosas, entonces dice, tienen que cuestionar si necesitan seguir con esa aplicación o devolverse un poquito. ¿Ok? Lo importante es que esa solución al final sea factible tecnológicamente hablando, ojalá que sea rentable para que se convierta en un negocio, porque al ser negocio ya se asegura que van a haber recursos económicos para darle sostenibilidad y llevarlo a otros países. Si no, se va a depender de la buena voluntad de muchas personas y eso hace que sea muy difícil escalar. Y tiene que ser deseable, o sea, tiene que ser algo que las personas realmente quieran utilizar. Y todo empieza primero por esta parte, por eso es importante la investigación, ¿ok? Porque nos van a dar esos insumos de asegurar de que algo sea deseable y necesario para las personas, ¿ok? Ahora bien, les voy a explicar un ejemplo muy breve y cómo algo tan simple puede llegarse a transformar en una gran oportunidad e incluso hasta en un negocio, ¿verdad? Entonces les voy a contar una historia que a mí me pasó trabajando con el objetivo número 14, el de vida submarina en particular, y les voy a contar un poquito la historia para que se den cuenta de que al final nació de algo así, que yo ni siquiera sabía nada de los océanos como tal en ese entonces. Entonces, esta empresa, se llama Remware, es una empresa de tecnología que contribuye a la trazabilidad de la pesca a través de la tecnología.
Básicamente, ¿verdad? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se dice que conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Es como parte de las cosas en las que hay que trabajar muchísimo en los próximos años. Y hay muchos problemas alrededor de la pesca, pero algunos de los cuales nosotros empezamos a profundizar es de que el 75% de las especies marinas que se conocen están siendo sobreexplotadas. Eso quiere decir de que se están extrayendo más, mucho más de lo que se debería. Y uno pensaría que estas grandes embarcaciones industriales que tiran esas redes de kilómetros y que extraen pescado, como estamos viendo en las imágenes, son en gran medida los que más extraen, ¿verdad? Sería lógico pensar eso. Pero en la investigación nos dimos cuenta que en realidad más del 50% de la extracción de especies vienen de embarcaciones pequeñas. ¿Por qué? Porque se estima que hay 3.2 millones de embarcaciones pequeñas en el mundo. Entonces son tantas que llegan a extraer más que un barco grande. ¿Okay? Luego nos dimos cuenta de que se invierten millones de dólares para mejorar el sector pesquero, pero que realmente no ha llegado a generar impacto en casi que ninguna de esas inversiones. Vemos de que llegar a certificar de que un producto marino es sostenible puede llegar a costar hasta $150,000 al año. Claramente, un pescador artesanal no puede pagar esa cifra, no puede certificar su producto, no puede hacer uso de prácticas sostenibles. Vemos de que hay muy poca innovación y gran parte de estos costos están para recopilar información de dónde se está pescando, en qué artes se están utilizando, se hacen auditorías, ¿verdad? Supervisiones y demás, que hacen que esto sea carísimo. Y en definitiva, muchas de las inversiones no están pensadas de una manera holística, de una manera integral. Entonces se dejan por lado temas que favorezcan a que pescadores artesanales puedan vivir mejor, ¿verdad? Lamentablemente, es un sector muy vulnerable, donde estas empresas pueden llegar a ser rentables, pero un pescador artesanal le cuesta mucho, ¿verdad? Poder vivir y en su gran mayoría pues viven en condiciones que perfectamente podrían ser mejor, ¿ok? Entonces, a raíz de todos estos problemas, en particular, empezamos a pensar en qué hacer para ayudar a los pescadores artesanales a vivir mejor y al mismo tiempo a que estos problemas ya no sean tan problemas, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue nuestra visión? Bueno, contribuir a la sostenibilidad de los océanos y a la transparencia de lo que sucede en nuestros mares y océanos. O sea, que se pueda saber qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y de paso, ayudarle a los pescadores, ¿verdad? Y a las personas que trabajan en los diferentes centros de acopio en condiciones que podrían ser mucho mejores a las de la actualidad. Y ahí vimos que la tecnología nos podía permitir ayudar a que los pescadores aumentaran sus ingresos, a que se pudiese comprender mejor el recurso marino que hay en una determinada zona, que se pueda favorecer la toma de decisiones en cuanto el pescador sepa dónde pescar, en qué momento, por qué y qué especies, y que podamos llevar pescado sostenible y responsable al mercado. ¿Okay? Y esas fueron las metas que nos pusimos. ¿Okay? Y bueno, en función de eso desarrollamos un conjunto de soluciones, un portafolio de soluciones. Esto es de Internet de las Cosas, esto es con inteligencia artificial y esta es una aplicación de visualización de datos que de manera conjunta nos permiten
obtener datos de la captura, del procesamiento y de la comercialización del pescado. ¿Ok? Y ahorita les voy a contar, bueno, de una vez, como en qué consiste cada uno. Básicamente este dispositivo se pone en las embarcaciones, es autosuficiente energéticamente, entonces no requiere que la embarcación tenga un motor ni nada por el estilo. Y va recopilando toda la información de esa embarcación, a dónde se movió, a qué velocidad, en qué partes del océano se detuvo, si entró en un área marina protegida, si la embarcación salió en un periodo de veda, digamos, periodo de veda se le llama como si las especies en ese periodo están en reproducción, entonces es un periodo que no debería salir a pescar porque pone en riesgo de que de una especie no se llegue a reproducir lo suficiente, ¿verdad? Y recopila ahí toda esa información de lo que hace la embarcación en el mar. Incluso puede llegar a identificar qué patrón de pesca realiza. Si hizo pesca de arrastre, si hizo pesca por cuerda y todo eso, digamos, lo llega a identificar este dispositivo. Luego, una vez de que ese pescador llega al puerto y saca todo el pescado que pescó, tenemos una serie de dispositivos en los centros de acopio en donde se descarga el pescado y con inteligencia artificial se determina cuánto es que mide cada uno de los pescados, cuánto es que pesa, qué especie era, e incluso puede llegar a analizar si esa especie es categorizada como peligro de extinción o si esa especie se reprodujo una determinada cantidad de veces o no se reprodujo, ¿verdad? Y un montón de variables, incluso hasta si es posible que tenga una enfermedad. Y una vez de que está toda esa información procesada, se actualiza una plataforma en una aplicación que tiene dos vistas. Tiene una que es para ayudar a tomar decisiones, en donde le decimos a los pescadores dónde son los puntos en donde hay más posibilidad de pescar las especies que están permitidas, ¿verdad? Y que no están en riesgo. También le damos información al gobierno que les permite poder identificar qué embarcaciones no están respetando las áreas marinas protegidas o están haciendo pesca con artes no permitidas. Y también nos permite actualizar una aplicación comercial en donde la gente pueda entrar y adquirir pescado garantizado como sostenible y responsable. Todas estas tecnologías nosotros se las regalamos a los pescadores, a las comunidades pesqueras. Nosotros vamos a los centros de acopio y hacemos todas las inversiones que se requieren para que los pescadores entren. ¿Qué es lo que les ofrecemos? Ganar entre 6 y 10 veces más de lo que ganan actualmente, siempre y cuando cumplan con todos los parámetros que nosotros les damos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que una embarcación entró a un área marina protegida, lo sacamos de la plataforma y le quitamos la tecnología, porque es un compromiso, ¿verdad? Tienen que hacer uso de prácticas sostenibles. ¿Okay? Y bueno, hicimos una validación de mercado con pescadores de diferentes zonas, ¿verdad? Y también del mercado mundial. Entonces vimos de que en el 2010 apenas el mercado de pesca sostenible aumentó en 1%, pero para el 2016 ya había aumentado un 14% y así continúa aumentando. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una dinámica en donde como sociedad hemos entendido de que esto es importante y estamos dispuestos a pagar hasta un poquito más por un producto que sabemos de que está ayudando a tener un mundo mejor y que incluso le está ayudando a familias a poder vivir mejor, ¿verdad? Y bueno, ahí hicimos una serie de prototipos y aplicaciones. Este en particular, uno puede saber el pescador que pescó el pescado que uno está comprando, por ejemplo. Y bueno, dentro de todo este proceso, dijimos, bueno, ¿quiénes en el mundo saben de pesca? Saben de comercialización de pesca.
Y entonces nos dimos cuenta de que Noruega es el segundo mayor exportador de pesca en el mundo. Y dijimos, bueno, y fijo en Noruega, saben de pesca. Entonces empezamos a investigar más de Noruega y todo lo que estaban haciendo y qué iniciativas y qué proyectos y qué cosas. Y descubrimos de que en Oslo había un programa de apoyo de proyectos que contribuyeran a la sostenibilidad de los mares y los océanos. Y aplicamos. Y eso fue gracias a la investigación de ver qué estaban haciendo. O sea, ni siquiera era tratando de buscar algún programa fuera de Costa Rica, no, no. Era viendo a ver qué estaban haciendo. Descubrimos de que tenían un programa que apoyaba proyectos y que el de nosotros, Dick, parecía ser que calzaba. Entonces aplicamos. Resulta ser que ese proyecto, lo seleccionaron y a la fecha hemos sido los únicos de todo el continente americano que hemos estado, digamos, dentro de ese programa. Fue súper chiva la experiencia porque también empezamos a conocer a otros pescadores con otras realidades, con otras formas de procesar pescado, con otras especies, inclusive de pescado que aquí no llegan por diferencias climáticas y demás. Empezamos a tener contacto con entes certificadores internacionales en temas de sostenibilidad y empezamos a entender por qué es que estas certificaciones no llegan a la mayoría. Empezamos a ver todos esos costos que les contaba de que una certificación puede llegar a costar $150,000, ¿verdad? Y son como 80 millones de colones anuales, lo cual no es accesible. Y bueno, y tuvimos la oportunidad de conversar con estos entes, ¿verdad? De compartir con un montón de gente de Noruega que está trabajando en estos temas, de presentar el proyecto por allá, e incluso ya si uno va a Noruega, en algunos puertos ya pueden encontrar como estos banners en donde se hace referencia al proyecto en el que estamos trabajando, ¿verdad? Estos son mis socios que estuvieron por allá. Yo lamentablemente me tuve que quedar en Costa Rica haciéndome cargo de todo lo de acá. Y dentro de todo, nos dieron el premio en la conferencia más importante del mundo de temas de alimentos en el océano el año pasado en Bergen, que es una ciudad en Noruega. Y nos dieron el premio como el proyecto más innovador. Presentamos en escenarios increíbles. Era ahí como un tipo teatro nacional en Noruega, súper chivo. Le tuvimos que presentar a unos inversionistas en un yate ahí gigante. Aquí le estábamos presentando al príncipe de Noruega en un escenario ahí como un coworking, súper informal. Nos invitaron en Abu Dhabi a presentar el proyecto y ahorita estamos explorando oportunidades para empezar a meter estas tecnologías en todo lo que es Emiratos Árabes Unidos y otros países como el Medio Oriente. Fuimos a conferencias de temas de cambio climático por allá, ganamos un premio en Alemania en otro programa que participamos, dimos aquí una charla en TEDx, nos invitaron a la Precop y así un montón de cosas. Pero todo empezó así, todo empezó yendo con pescadores, compartiendo con ellos, viviendo con ellos, inclusive en muchas ocasiones nos íbamos una semana a vivir con una familia de pescadores, a salir a las 4 de la mañana con ellos, a acompañarlos a pescar y entender de toda la situación por la que pasan. Así empezó todo, ¿verdad? Yendo a pescar, a que nos enseñaran cómo usar una embarcación, a probar la primera versión, digamos, que realmente se podía probar, porque antes de esto hubieron un montón de otras, y acompañándolos, ¿verdad? Así empezó todo, ¿verdad? Y después de varios meses, años de esfuerzo, ya por dicha, la empresa ha ido evolucionando. Este fue nuestro primer prototipo, ni siquiera se podía probar porque, le podía entrar el agua en cualquier momento.
y estaba ahí montado en un protoboard, para los que saben de electrónica, pero es una placa ahí en donde hay un montón de cables sueltos y cosas. Y la balanza, así empezó, llena de cinta y tape y que se movía para todo lado. Y ahora, bueno, este es el último que hemos hecho, pero ya viene una versión muchísimo más grande. Pero todo empieza así, e incluso con un montón de notas de cómo iba a funcionar el circuito electrónico. Este fue nuestro primer circuito para una de las soluciones, que nos dimos cuenta que tenía un montón de errores ya cuando lo llevamos a campo. Pero así se empieza, rayando, experimentando, jugando, sin pensar en la perfección, es pensar en que la base, el concepto, sea robusto. Y si nos vamos más allá, todo empezó en una hackathon. Yo y unos amigos queríamos montarnos una empresa, pero todos éramos de una carrera diferente y no sabíamos de qué hacernos una empresa. Lo que sabíamos era que queríamos trabajar juntos. Y entonces dijimos, bueno, y jale una hackathon, a ver qué se nos ocurre. eh, y a lo mejor sale algo interesante, ¿verdad? Entonces empezamos a ver qué hackatones habían activas y la hackathon que había era de pesca. Y dijimos, bueno, y no sabemos nada de pesca, pero vamos a ver qué sucede. Y como no sabíamos nada de pesca, lo que hicimos fue ver un documental de pesca. Y este en particular, Sharkwater. Y así empezó todo. Cuando nosotros vimos ese documental, dijimos, qué chiva sería poder hacer algo que mejore la imagen que se tiene de Costa Rica alrededor de la pesca. Porque en este documental que hablaba del aleteo de tiburones y este gran problema alrededor del mundo, se habla de Costa Rica como uno de los países que más aleteo de tiburón o que más contribuye o favorece el aleteo de tiburón a nivel mundial. Y eso nos dejó así como tan impactados, como decíamos, no es posible que un país que se diga ser tan verde, que ser ejemplo en temas de sostenibilidad y demás, aparezca como protagonista en un documental de este tipo. Y ahí fue cuando dijimos, hagamos algo. Y esto lo vimos para saber algo de pesca antes de ir al hackathon. Pero ya íbamos, gracias a este documental, mentalizados a hacer algo que ayudara a mejorar la imagen que tenía el país. Entonces, por eso les digo, todo empieza a través de inspirarse de cualquier cosa, ¿verdad? Y hoy en día, gracias a esta empresa, invertimos en educación, ¿verdad? Trabajamos mucho con los pescadores en la importancia de que es que hagan pesca responsable, de que no saquen producto que está en peligro de extinción, de que no saquen tiburones, ¿verdad? Trabajamos temas de infraestructura para que tengan condiciones más saludables y más seguras para su labor y le damos tecnología, ¿verdad? Para actualizarlos, modernizarnos, que se sientan bien y también para asegurar llevar un producto fresco al mercado, ¿verdad? Lo vemos más de manera integral. No les damos la tecnología hasta que no invertimos en estas cosas antes, ¿ok? Y ahorita podemos saber exactamente dónde capturan, podemos saber cuáles son las especies principales que hay en una determinada zona, podemos saber si están respetando una área marina protegida, podemos saber el tamaño de la pesca para saber de que se está extrayendo un producto, de que ya se reprodujo en al menos 3 ocasiones, en al menos 4 ocasiones. Podemos saber muchísimas cosas, ¿verdad? De que antes no se tenía ni idea. Y la aplicación en particular, ¿qué es lo que nos permite? Tenemos un dispositivo que se pone en la embarcación y sabemos todo lo que sucede en el mar, ¿verdad? Todo lo que esa embarcación hace en el mar. Intervenimos en los centros de acopio para que se pueda procesar ese producto de la mejor manera y a través de una aplicación
nos brincamos una serie de intermediarios para llevarle el producto al consumidor final. Actualmente, cuando nosotros fuimos, ¿qué era lo que pasaba? El pescador se deja un 5 o un 10% del pescado, del costo del pescado. El centro de acopio como un 10% y los intermediarios se dejaban el 80%. Entonces estamos hablando que si uno compraba un kilo de pargo en el supermercado que costaba 10.000 colones, el pescador solo recibía 1.000 si le iba bien, pero en el mejor de los casos, en el mayor de los casos recibía 500 colones, lo cual no era justo. Y la aplicación lo que nos permitió es romper con algunos intermediarios y esos costos que se dejaban personas por solo transportar el producto, distribuirlo entre estos dos. Entonces, por eso es que les decimos que con nosotros pueden ganar 6 o 10 veces más. Y eso es lo que hace la aplicación como tal. Si se pone a ver, es algo súper, súper sencillo, pero que nos tomó mucho tiempo investigar para llegar a esa conclusión de que eso era lo que tenía que hacer la aplicación y nada más. Y al final de cuentas, en nosotros está convertir un problema en una solución, ¿verdad? Y cada problema puede ser una solución. Y ese es el reto que tienen ustedes ahora. Obviamente en ese proceso van a haber errores, van a haber dudas, va a haber gente que las van a menospreciar, va a haber mucha incertidumbre, van a haber miedos, pero es parte normal del proceso. Es atreverse, ¿verdad?, a empezar a trabajar en una determinada solución. Y en resumen, no se dejen llevar por el título, lean mucho, investiguen mucho, inspírense de cualquier cosa que les guste. Si les gusta ver películas, bueno, busquen un documental. Si les gusta investigar, entonces busquen en Google. Si les gusta la parte más visual, entonces busquen ahí infográficos de soluciones innovadoras alrededor del mundo y busquen algo en lo que ustedes sepan de que de acuerdo a sus formas de aprendizaje las van a inspirar. A lo mejor se llevan una sorpresa en ese proceso y en unos 2 años más bien nos están contando la historia de ustedes acá. Y lo más importante, disfruten del proceso, disfruten muchísimo, ¿verdad? Y eso era. Y bueno, esto es uno de los pescados que traemos. Muchas gracias y creo que me quedan como unos 5 minutos, entonces por si tienen algunos comentarios, dudas, preguntas, aquí estamos. Yo tengo una pregunta Yo sobre quiero la preguntar solución. cuánto duró el... Perdón. Vaya usted primero. Ok, Ok, yo, yo quiero preguntar. Ay, lo siento. Brian, ¿Sí? si quieren van como poniendo en el chat yo y ahí vamos como en orden para que cada quien participe, ¿ok? Perfecto. Bueno, les cuento, de acuerdo a las preguntas que van poniendo ahí. Empezamos con Arduino, sí, sí, empezamos con Arduino. Claramente la primera solución que probamos en campo ya no era Arduino porque no se podía, tenía que ser un poquito más robusto, pero así empezamos para demostrar como el concepto y para levantar inversión. Luego descargar el app. Ya casi estamos teniendo problemas sacando los permisos para poder comercializar pescado aquí en Costa Rica. Entonces, hasta que no tengamos esos permisos en orden, tuvimos ahí que parar. Hicimos un experimento con mucha gente de mente, por cierto, y vendimos como 200 kilos de pescado en 24 horas. Entonces es algo como que fue muy chivo. Luego, vamos a ver. Esperemos que pronto cualquier persona pueda descargar la aplicación. Esperemos que pronto. Estamos luchando con sus permisos. El proceso para llegar a la solución fue durísimo. Sí,
si no es difícil, hay algo que hay mal ahí en el proceso. Este, y bueno, no nos habíamos enfocado 100% a esto, prácticamente o hay un equipo enfocado 100% a esto a partir de este año. Antes era como algo que íbamos haciendo ahí cada vez que teníamos como un ratito libre, eh, lo cual nos arrepentimos porque si no hubiésemos avanzado muchísimo más desde ese tiempo, pero bueno, ya por dicha hay un equipo, ya hay como 7 personas trabajando esto a tiempo completo. Em, las áreas de los socios son, bueno, yo soy de tecnología de información, hay una mecatrónica, hay alguien de diseño industrial, hay alguien de electrónica y hay alguien de computación. Por eso al final las soluciones tienen un poquito de todo. Em, y el proceso para nosotros fue chivísimo, nos encantan. Bueno, yo particularmente no estoy al 100% en esto porque a mí me encanta siempre estar como pensando en nuevos proyectos. Entonces tenemos otra empresa que se dedica como a esa otra parte, de ir pensando en las próximas empresas como Remora. Vamos a ver. A realizar un proyecto relacionado al mar, ¿qué debe tener en cuenta? Bueno, yo creo que al mar o cualquier cosa, lo que hay que tener en cuenta es de que uno realmente sabe muy poco y hay que investigar muchísimo para realmente poder llegar a desarrollar un proyecto. Ahora, electrónico en el mar sí se tiene que considerar ya en un producto comercial, pero eso es muchas etapas después en que en que nada se dañe con la humedad, con la temperatura, con la sal. eh, Nosotros pusimos unos dispositivos y cuando los sacamos estaban ya todos alumbrados y habían estado menos de un mes. Y bueno, fue parte de las lecciones aprendidas. ¿Qué fue lo que más les gustó del proyecto? Crearon, compartir con la gente, o sea, las historias, la gente, el verles una sonrisa, el ver que al inicio todos se resistían a usar tecnología y que después más bien nos reclamaban porque tal vez eran 30 pescadores y solo llevábamos 20 dispositivos y algunos tenían que quedar por fuera. Eso era súper chido, digamos, ver como ese cambio de actitud fue muy, muy chido. Eh, si pueden crear un aparato que sea soporte para nuestra app, yo creo que podrían hacerlo como una idea, como hey, esta app se podría conectar con este aparato. No sé si me corrigen, pero yo creo que sería un plus muy, muy chido. Ese, el pescado sí tiene ojos, solo que en la foto no se ve. Y lo mejor siempre es separar soluciones. Dicen que divide y vencerás, y es algo que uno usa mucho también en programación, ¿verdad? Si uno piensa en una sola solución con muchas cosas, es muy difícil, pero si uno piensa en varias soluciones que se complementan entre sí, es más sencillo. Eso. Y el primer prototipo eran estos que les enseñé por aquí. Ese era el de la balanza, así todo feo, con cartón y cinta y cables por todo lado. Y este era el de las embarcaciones. Y para ya ir cerrando, eh, yo no me dedico a este negocio. Bueno, yo soy socio, fundador y demás, pero tengo otros negocios en los que me dedico. Aquí prácticamente yo como en temas más de estrategia y levantamiento de inversión. eh, y fue difícil conseguir el apoyo de pescadores, sí, fue súper difícil. Básicamente lo que hicimos fue conseguir una fundación que trabajaba con pescadores y a través de ellos, que ya tenían muchos años de trabajar en conjunto, nos presentaron y fuimos a comunidades y todo, y eso ayudó muchísimo para que nos recibieran mejor. ¿Y cómo nos organizamos para que todo funcionara? Bueno, eso fue cuestión de meses, años. Eh,
en donde de uno va descubriendo cómo, cómo llegar mejor a un determinado resultado. Pero bueno, eso sería. Cualquier cosa, yo les mando la presentación con Caro o Gina. Y aquí estamos a la orden. No sé si nos vamos a seguir viendo en alguna otra sesión a futuro, pero si no, igual estamos en contacto. Les deseo lo mejor y muchísimas gracias. Éxitos. Espero verlas pronto ahí dando un TEDx y contando sus historias. Listo, Brian, muchísimas gracias por compartir este espacio. Creo que siempre es muy inspirador escucharte hablar. Y bueno, eso que Brian solo les contó un pedacito de todo lo que hace. Yo tengo el gran privilegio de ser amiga de Brian y bueno, conozco muchas de sus facetas y en serio hace mil cosas. Así que en serio, ustedes van a poder tener de ahora aquí en adelante un contacto con él, porque aunque él ahorita no está haciendo TM, ahí lo van a ver en algunas otras actividades de la red. Entonces, al igual que todos sus otros technical mentors que están aquí, aprovechenlos todo lo que puedan. O sea, uno no siempre puede y tiene el privilegio de poder tener tan accesible a todas estas personas, ¿verdad? Como son este equipo increíble que tenemos de TMs. Entonces, si ustedes tienen dudas, mensajes, son súper accesibles, en serio, mándenles un mensaje. Y de fijo van a poder ahí sacar como sus dudas o si quieren algún consejo también, siempre van a estar ahí para ustedes, van a ver.